Hoy día vengo a apoyar a Jorge en la lectura. ¿Todos tienen este papelito? ¿Sí? Y si no, se acerca ahí alguien para compartirlo, por favor. Nuestra lectura de hoy, Lucas 1, del 5 al 25. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa, Elizabeth, también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos». Zacarías le dijo al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada». Entonces el ángel dijo: «Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán en su debido tiempo». Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señales que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. «¡Qué bondadoso es el Señor!», exclamó ella. «Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos». Señor, queremos darte gracias por tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú puedas hablarnos a través de lo que tú has puesto en el corazón de Jorge. Señor, bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones a través de lo que Jorge ha preparado, Señor. Sabemos que es tu palabra y queremos estar con nuestro corazón dispuesto, con una buena tierra para que esta semilla de tu palabra caiga en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. Wow, qué palabra. Para comenzar,
este tiempo de Adviento, un tiempo especial en donde recordamos la llegada de nuestro Salvador. Y ojalá que la introducción también que apareció en el video promocional de la serie sea un incentivo para focalizarnos en Jesucristo, en la sencillez de su llegada, y ojalá marquemos también nosotros, ya con ese simple mensaje, una manera distinta, una manera profética de prepararnos y también de celebrar la Navidad que últimamente se ha distorsionado tanto. Años atrás tuve el privilegio de conocer, más o menos en esta época, la hermosa ciudad de Colonia, en Alemania. Y como era en esta época, el amigo que me recibió me llevó a conocer la gran catedral, porque es una de las más hermosas, es patrimonio de la humanidad. Y alrededor de la catedral hay mucha tienda maravillosa al estilo alemán, y la característica temática era la Navidad. El pinito, lo rojo, en fin, o sea, se notaba que era ambiente navideño. Pero la persona que me invitó me dijo que a todo esto es un pastor de una de las iglesias del sector. ¿Te percataste de algo, Jorge? Sí. No veo nada, absolutamente nada, que haga referencia al protagonista de la Navidad, a Jesucristo. ¿Cómo? Alrededor de la catedral, ni siquiera ahí. Por último, la foto de un pesebre, la foto de un mago, la foto, nada, absolutamente nada. Un cumpleaños en donde se celebra con torta, con chaya, con buena comida, pero no se invita al cumpleañero. Y eso es la Navidad que hoy día se nos está enseñando, sobre todo por nuestro ambiente del marketeo, los ciber días, y etcétera, etcétera. Y qué bueno que el título de la serie es La grandeza de la sencillez, una paradoja. ¿Cómo algo sencillo puede ser grande? ¿Cómo es eso que el Dios en el que creemos es el creador del universo, vino a vivir al barrio, a la marginalidad? Ese es el título. La grandeza de la sencillez, cuando el Dios creador vino a vivir al barrio, de esta serie de domingos que vamos a tener durante estos días. Pero hoy día me corresponde, quizás podríamos volver una diapositiva más atrás al título de la serie, porque a mí me corresponde hablar del anuncio del Rey de Belén. Del anuncio del Rey de Belén, pero en tiempos de espera. ¿Cuántos de ustedes de repente sufre porque está esperando una hora para un especialista que va a determinar un tratamiento o a lo mejor un veredicto que no queremos que sea ese, pero, y sobre todo quienes están en el sistema público, ¿no? Meses, a algunos les toca años de espera. Otros están esperando la visita de alguien. Espera. Una posible mejora en nuestra situación laboral, pero llevo años trabajando y aparte del IPC, si es que no ha pasado nada. Espera. Hay, en el contexto de la lectura de hoy, que acabamos de oír, hay distintas realidades. Primero, me voy a centrar en la perspectiva política e histórica. Ahora sí, perfecto. El texto que ustedes tienen en sus manos dice que quien está reinando en ese momento es Herodes el Grande. Lucas le escribe
a un auditorio que parece cercano. No da más detalles porque sabe, porque están viviendo probablemente o han vivido recientemente lo que significó ser parte de ese gobierno. Es como si a alguno de ustedes, alguien le dice, fue en el tiempo del presidente Elwin, a otro fue en el tiempo de Pinochet, a otro fue en el tiempo de Ricardo Lagos. ¿Me explico? Y no hay que dar mayores detalles porque los que han vivido en esa época saben qué fue lo que pasó, qué fue lo mejor, qué fue lo peor, y dependiendo de la posición política que ustedes tengan, tendrán su opinión. Algo así escribe Lucas, sin darnos más detalles, porque supone que sus primeros lectores captan al tiro de que, y uno dice, en el tiempo del Herodes el Grande, y seguramente a sus primeros lectores les llama la atención a ver qué va a escribir Lucas, porque Lucas es un investigador. Lo que él plantea en el libro de Lucas y en el libro de Hechos es algo así como una tesis histórica. Él recopila información. De hecho, se dice que Lucas ni siquiera conoció a Jesucristo. Todo lo que él transcribe fue algo así como un reporte periodístico. Probablemente él entrevistó a algunos personajes importantes, alcanzó, parece que, a conocer a María, alcanzó a conocer a los apóstoles, de hecho acompañó a más de alguno, y de profesión era médico. Entonces, es por eso que en el libro se centra en algunos puntos que, y sobre todo si el libro de Lucas lo lee un médico, va a decir, es colega. Por algo se centra en esto, en esto y en esto. Bueno, cuando está reinando Herodes el Grande, se dice que fue en la región donde él está reinando, que era la región de Palestina, por así decir, en aquellos tiempos. Fue una época de mucho auge, sobre todo arquitectónico. Hubo grandes obras a nivel de infraestructura. Incluso se dio el lujo de hacer el templo para los judíos. Se congració con el mundo judaizante de la época y él construyó el templo que había sido destruido. Pero, para no quedar mal con los demás, le puso su sello también al templo y le puso un águila para condescender con quienes no eran de la línea judaizante. Y aún así, ahí en ese templo ya el pueblo de Dios podía nuevamente ejercer el culto. Pero pasa con estos grandes gobernantes que tienen mucho poder, que son déspotas, autoritarios, abusadores, promiscuos y muchas características negativas se mencionan de él. Era un asesino. Y de manera que hay un lado, la historia nos cuenta algunas cosas muy interesantes de él, pero también hay aspectos muy siniestros en el contexto de este rey. Era un delegado del poder imperial de Roma. O sea, era un rey designado. Y bueno, estos seres, estos mandatarios que todavía existen, lamentablemente, que tienen mucho poder, pero son también causantes de debacles económicas, sobre todo en algún sector de la sociedad. Hay un grupo de privilegiados, pero hay un grupo que no es privilegiado, y sobre todo los judíos no eran necesariamente un grupo privilegiado, salvo los que se vendieron al sistema, y entre los vendidos al sistema nos vamos a dar cuenta después que eran parte de las autoridades religiosas de aquel momento. De manera que la situación es turbia. Y por otro lado, hay una espera, o sea, en esa época, en ese tiempo, en cuanto a la realidad política histórica, hay un silencio, un aparente silencio. Han pasado como 400 años en donde no ha pasado nada. El templo está ahí, hay sacerdotes fieles que vienen a hacer su culto, pero no ha pasado nada. Pareciera ser que a Dios
esta parte de la historia se le ha escapado de las manos y como ya van como 400 años, no pasa nada. Desde la perspectiva social, ¿qué está pasando en esa realidad? Está la realidad de la riqueza, la realidad del poder y esta clase social que se genera entre los que tienen el poder vinculante con Roma, de manera que hay un grupo de gente muy, pero muy privilegiada en donde sucede todo. Pero también está la realidad de la marginalidad, la realidad del abandono, en donde volvemos a decir, aquí pareciera ser que no pasa nada. Y en cuanto a la perspectiva religiosa de esta realidad, algo ya les comenté, hay muy buena religión. Hay un templo fantástico para realizar las ceremonias judías. Hay equipos, los sacerdotes son cientos de personas y están repartidos en grupos. Pero alrededor del palacio, y sobre todo en Jerusalén, pareciera ser que hay mucha teología, pero no hay fe, no hay evangelio. Porque más adelante, quizás le voy a hacer un spoiler a algunos de los predicadores, cuando llegan unos sabios de Oriente, ¿a dónde se dirigen? Al palacio. Y el desconcierto en el palacio es tal que Herodes, ¿a quién manda a llamar? A sus asesores religiosos. Y estos asesores religiosos tenían clarita la película, sabían lo que decía la Escritura, pero sin embargo no estaban esperando al Mesías. Sabían, pero no creían. Conocimiento sin corazón, sin fe, sin espíritu. Pero en la marginalidad hay un remanente, hay un grupito que expresan su devoción al Señor. Además de Zacarías y Elizabeth, se nos dice en este relato que mientras Zacarías oficia en el templo, hay un grupito. Hay un grupito de fieles que está alrededor del santuario y mientras el sacerdote está adentro, ¿qué están haciendo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué están haciendo? Están orando. Hay gente que aún ora. Hay gente que aún no ha perdido la esperanza. Pero se han pasado 400 años. ¿Cómo mantener la esperanza? Pero están estas personas. Y miren, hay una parejita sacerdotal que está compuesta por Zacarías y Elizabeth, que viven por las montañas, súper lejos, son ancianos, y de lo que ellos se dice es que eran justos a los ojos de Dios y eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Eran justos y obedientes. No eran solo conocedores o gente que le gusta hablar, sino que su testimonio de vida era el respaldo para identificarles quiénes eran. Justos, obedientes y tenían una vida sostenida en la oración. Dialogaban con Dios. Justos, justicia, una palabra que de repente el mundo evangélico olvida, le gusta más escuchar del amor, de la gracia, del perdón, pero lo que implica ser justo. Atención, abogados de nuestra iglesia, ¿qué responsabilidad tenemos los profesionales que se mueven en el área de la justicia? Aquí hay un modelo. Para ser un buen abogado
En primer lugar, si eres cristiano, tienes que ser un abogado justo, de manera que cuando practiques la justicia o quieras apelar a la justicia, tengas la autoridad de tu integridad. Pero algo pasa, hay una irrupción, el momento de Dios. Hay una palabra griega que expresa, porque no tiene que ver con lo cronológico, sino con el momento, el tiempo de Dios, que es el kairos. Y dice Lucas que, bueno, de acuerdo a la normativa sacerdotal, como les dije, habían muchos grupos de sacerdotes y todos vivían en distintas áreas de la región, y en esta oportunidad se le dio el aviso, se le mandó a avisar que para tal fecha le va a tocar a Zacarías, o sea, al grupo de Zacarías, oficiar el servicio en el templo. Y por sorteo, algo que le pasaba a un sacerdote dentro de estos, no sé si cientos o miles de sacerdotes, algunos una vez en la vida, la posibilidad de estar ahí, en esta oportunidad le tocó a él. Ese pobre hombre habrá podido dormir el día previo, cómo se habrá preparado, habrá tenido que ayunar, bañarse, prepararse bien, su esposa cómo habrá quedado de nerviosa, no sabemos qué hay detrás de esto, pero ese día le tocaba a Zacarías estar ahí. Lucas pone su foco en el santuario, y estando en el santuario es donde él está quemando incienso, el rito que tiene que cumplir por la ordenanza sacerdotal. Y de repente dice que en el lado derecho aparece alguien. Y lo que ya hemos compartido muchas veces, cuando aparece un ángel, lo primero que siente todo ser humano es temor, terror. De manera que a veces ustedes le cantan a sus niños, ángel de la guarda, dulce compañía, ya, pero ojalá no te manifieste porque no quiero que mi hijo tenga pesadilla, ya. Porque cuando se aparece un ángel, lo primero que dice la gente, apártate de mí, por favor, ya. Porque creo que es algo fantástico, pero terrible, que genera incluso miedo. Y este ángel le trae el anuncio de un acontecimiento extraordinario que va a marcar el antes y un después de una nueva era. Mientras esto ocurre, no dejemos de lado a esa comunidad que está al lado. No nos quedemos solamente con Zacarías. Hay un grupito, como siempre, ¿no? Como en las noches de alabanza, de búsqueda. Es un grupito pequeño que pareciera ser que su oración es irrelevante, pero el Señor escucha las oraciones y se manifiesta. Y el ángel, que nada menos es Gabriel, es quien se aparece, y cuando se aparece Gabriel es porque trae algo inimaginable. ¿Qué implicó este momento de Dios para Zacarías? Obviamente el temor, la perplejidad, la sorpresa. Si bien la noticia es una muy buena noticia para Zacarías, es una noticia honrosa, pues las consecuencias van a ser cósmicas, pero lo novedoso de esto es que será su familia el instrumento por el cual empieza a operar la llegada del Mesías. La mejor noticia para Zacarías no es necesariamente el anuncio de un hijito para él y Elizabeth, sino para toda la humanidad. El Mesías está por venir y tu hijo tendrá la responsabilidad de preparar el camino.
Ay, ¿cómo es eso? Zacarías, viendo al ángel, tuvo que luchar con el temor a lo sobrenatural y al racionalismo, que estoy seguro a todos de los que estamos aquí hoy día nos representa. Soy Zacarías. En momentos así aparece el racionalismo y hay buenos argumentos. Uno, porque estamos acostumbrados al que ya no pasa nada. ¿Por qué hoy? Hemos orado por la llegada del Mesías y todavía no pasa nada. Es más, la cosa se pone cada vez peor. Si ahora miren a Herodes, más encima congraciado con el mundo religioso, o sea, la fe se ha pervertido. No pasa nada. Por otro lado, objetivamente hablando, él y Elizabeth, aunque son viejitos, no han perdido la fe y todavía siguen orando por un hijo. No han perdido la esperanza. Así que, chicas de los años dorados, háganse el test de embarazo en estos días. No vaya a ser que el Señor les da alguna sorpresa. Tengan cuidado. Una nueva era está por llegar. Se viene el Anno Domini, el año del Señor. ¿Se han percatado ustedes que hasta no hace mucho en nuestros calendarios decían, ¿qué día es hoy? Primero de diciembre del 2024 AD. ¿Ya? Era una sigla que hasta cuando yo era chico todavía se usaba, últimamente ya no se usa acá. ¿Por qué? Porque del latín es año del Señor, año del dominio del Señor. Cambió la historia. Si celebramos Año Nuevo después de Navidad es porque la noticia que trae el ángel va a cambiar la historia y hasta el calendario de hoy. El que usted usa, el que compra en la librería, el que le regala al supermercado, está proclamando que estamos viviendo un año más de la gracia, de la manifestación del señorío, del dominio de Dios sobre la historia. Eso significa esto. Llegó esa nueva era. ¿Y quiénes son los que esperan este momento de Dios? No son muchos, como ya lo dije. Insisto nuevamente, hay una comunidad de fieles, como lo señalé en algunas reuniones atrás, son aquellos anónimos, los que perseveran en tiempos de una espera interminable donde cuesta creer. Sin embargo, ellos siguen esperando algo de Dios y no dejan solo al sacerdote. Están esperando, están intercediendo. Probablemente en ese grupito hay dos abuelitos que también van a ser protagonistas de una historia próxima en Lucas, pero más adelante hablaré de eso. Esta gente se caracteriza porque tienen una vida de oración, son intercesores. Están clamando por la intervención de Dios, pues no hay otra salida para todas las crisis que se están viniendo sobre la región de Palestina. Y Dios recompensó su intercesión. Después de tanta demora y sin el ruido de las campanas me refiero a la vestidura del sacerdote, porque el sacerdote entraba con unas campanitas y la gente que está escuchando, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se demora tanto? Pero si nunca antes había pasado esto, ¿se habrá desmayado? ¿Qué le habrá pasado a Zacarías? Porque no se escuchaba el ruidito de las campanas en algún momento, pero de repente empieza a sonar el traje
Y cuando sale el sacerdote con su traje que generaba movimientos, descansan, pero se percatan de que sale, yo me imagino su rostro es radiante, así como Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí. Había algo especial en él y no puede hablar. Por lo visto los más técnicos en la investigación bíblica dicen que no solo quedó mudo, quedó sordo y mudo, porque tenía que comunicarse por escrito. Y en esa época no habían libros, pucha que era complicado, pero porque le jugó en contra su objetividad. Le costó creer, pero ¿cómo? Si Elizabeth y yo ya estamos viejitos. ¿Por qué no me creíste?, le dice el ángel. Se te viene esto, pero no te preocupes. Lo que te traigo igual se va a cumplir. Dios recompensó su intercesión y después de tantas demoras y sin el ruido de las campanas, Dios al fin ha hablado. Y el cosmos, no solamente aquí en la tierra, el cosmos entra en una nueva fase, se reubica. Es lo que dice las cartas apostólicas y lo que nos enseñan, lo que significa la llegada de Jesucristo. Dios es el Señor de la historia. ¿Quién está detrás de todo esto? Dios. Ha llegado el tiempo de Dios, el Kairos. La irrupción de Dios en la historia precisa de alguien más relevante que un profeta. Necesita aquí del ángel Gabriel. Como Dios está por comenzar un nuevo tiempo, avisando ya no por profecía, sino por medio de este ángel. El ángel Gabriel tiene una investidura particular y tiene el privilegio también de dar la mejor de todas las noticias. El Mesías está por venir. Viene la primera Navidad. Y le dice a él, Él te ha considerado a ti, a tu esposa y al bebé que va a nacer en tu vejez. El ángel Gabriel tiene su carácter y tiene también su autoridad y, como ya lo dije recientemente, aplica una disciplina a este sacerdote que dudó de la irrupción de lo sobrenatural sobre su propia racionalidad. Este ángel está muy ocupado. Tiene una agenda con varios personajes, porque ligerito va a ir donde una jovencita, adolescente, no quiero spoilear, ¿ya? Luego va a visitar al pololo de esta chica y a lo mejor es el mismo ángel que tiene que ir a un ensayo de coro, porque pronto se va a realizar el estreno de un coro espectacular en el Royal Sky Hall de Belén. No quiero spoilear, ¿eh? No sé quién va a hablar de eso. Aplicaciones. Primero, hoy el ministerio del ángel Gabriel y Juan el Bautista nos ha sido encomendado por Jesús a todos sus discípulos y discípulas. Hoy Dios espera de ti y de mí que cumplamos el ministerio del ángel Gabriel, pero también del niñito que va a nacer hijo de Zacarías y de Elizabeth, perdón. Me refiero a Juan el Bautista. Anunciar y preparar el camino para Jesús. Esa responsabilidad ahora es tuya y es mía. Y es un privilegio.
más nos incomodaba y como que quedamos con cierta reticencia a lo que en ese entonces se conocía como evangelización. Creo que debemos replantearnos la nueva evangelización, porque la nueva evangelización es el anuncio de la mejor de todas las noticias. El Mesías está por llegar a tu vida y te la puede cambiar rotundamente. ¿Por qué? Porque tiene el poder para hacerlo. Y recuerda que cuando llega Jesucristo, Él se identifica como Dios con nosotros. De manera que cuando tú anuncias a este Dios con nosotros, tú anuncias que Dios está contigo. ¿Quieres que esté contigo también? Segunda aplicación tiene una pregunta. ¿Formas parte de ese remanente de los que aún creen? No digas de inmediato amén. No digas de inmediato sí, yo creo. Espérate nomás a que se te aparezca el ángel y vamos a ver qué tanto crees. Porque aquí hay una pareja que estaba preparada, que era justa, que era reverente al Señor, y aún así no le fue tan fácil creer lo que Dios estaba por hacer. Podemos ser parte de esa comunidad, de ese remanente de fieles anónimos que, pese a que no pasa nada, creen que Dios puede hacer algo. Lo más probable es que en ese grupo de fieles hay dos viejitos que Lucas pronto los sacará del anonimato. Me refiero ahora sí a Simeón y a Anita, quienes tendrían el privilegio de sostener en sus brazos a un bebé que no sería Juan el Bautista, sino que sería el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué sorpresa puede darte Dios en tu fidelidad a Jesús? Días atrás tomó contacto conmigo una pareja, hijos de unos queridos amigos míos, personas que han invertido mucho en mi persona, en oración, en apoyo afectivo. Y lamentablemente su segunda hijita de esta pareja joven está con una enfermedad gravísima, con diagnóstico de vida de no más de 8 años. ¿Cómo se recompone esta pareja? ¿Cómo Él viene a hablar conmigo, me pidió un tiempo para conversar, nos fuimos a un café, y la verdad es que mientras él me comentaba su situación, yo no pude decir nada porque se me apretó la garganta, porque obviamente no quería estar en sus pantalones, solamente escuchar. Estoy enojado con Dios, me decía. Sigo creyendo, pero no quiero ir a la iglesia, ya no voy. Porque la gente de inmediato me dice esto, las típicas frases cliché, pero veo que mi hija cada día tiene más deterioro. Hemos orado por milagros, hemos orado por una intervención de Dios y no pasa nada. Solamente me limité a escuchar, a ofrecerle mi amistad y mi oído, porque no sé lo que significaría para mí tener que estar en esa circunstancia. La semana pasada me volvió a llamar. Me dice, sabes, con mi señora nos gustaría pedirte ayuda si tú nos pudieras acompañar como pareja, porque no lo estamos pasando bien. Estamos súper complicados. Y bueno, conversando con Carmen, nos dimos cuenta que sí podemos escuchar, pero ¿qué tanta ayuda podemos dar, no? Y le dimos vuelta y nos acordamos de un hermano de una pareja de esta iglesia que está pasando por una circunstancia similar, y lo llamé.
Le conté la situación y él me dice: Jorge, sé perfectamente lo que ellos están viviendo. Y me encantaría poder acompañarlos, porque yo sé lo que es pasar por ese tiempo de racionalidad y de esa fe compleja, pero en algún momento el Espíritu Santo obró en mí y me hizo ver a Dios de otra perspectiva. Él no ha sanado a mi hijito, pero mi forma de ver a Dios es totalmente distinta. Y nos gustaría acompañarles. Y me acordé de esto. Hay personas en nuestra iglesia que tienen ese testimonio de vida y lo pueden compartir. De descubrir que el ángel se te aparece en el momento menos esperado y te transforma la vida. No de la manera que esperamos, esa es la manera de Dios, pero de que actúa. Qué interesante es leer en el relato que Lucas no pone a Elizabeth en el círculo de los racionalistas. Lucas, los evangelistas son bastante, comillas, feministas. Yo no sé por qué los cristianos de repente en estos ya 2000 y tantos años hemos sido tan machistas, porque en definitiva el modelo de fe quizás se refleja más en las mujeres que en los hombres. A Elizabeth se le observa feliz, cuidando de su embarazo y alabando la bondad del Señor por haber sido liberada de lo que en aquellos años el no poder tener hijos era una vergüenza. ¿De qué manera tú reconoces la bondad de Dios sobre ti? ¿Verdaderamente puedes exclamar con el corazón? Hay una canción que cantamos que dice: Dios ha sido bueno. ¿Verdaderamente? ¿O tienes cierto resentimiento? ¿O hay cosas que quisieras que Dios de repente arreglara y todavía no las arregla? No sé por qué, pero Dios es bondadoso. Dios es bueno. Y no perdamos la esperanza en su irrupción, en su intervención. No perdamos la esperanza en el Kairos. Dios tiene su momento y ese momento es el oportuno. Qué tristeza es ver que el mercado se ha apropiado de la Navidad, pero ha dejado fuera al protagonista de la Navidad, que es Jesucristo el Señor. Qué distinta sería la Navidad si al honrar a Jesucristo nuestra fe se fortalece recordando que Dios respondió a la fe de un remanente pequeño, un remanente de fieles, algunos de ellos que vivían lejos, en la periferia, pero en su fe terminaron con una marraqueta bajo el brazo, como Zacarías y Elizabeth. Hoy, en este primer día de Adviento, honrando esta reflexión que acabo de concluir, quiero invitar a mis hermanos y hermanas del grupo de adultos mayores que pasen aquí adelante, por favor, porque queremos inaugurar, bueno, ya fue inaugurado el tiempo de Adviento con las velitas y la canción Al Mundo Paz, pero queremos honrar al Señor con un himno del siglo XIX.